Muy buenas noches. Como ustedes saben, hay una comisión del Congreso de la República que hace un permanente seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz. Esta comisión está liderada por la representante del Partido Verde, Juanita Gobertus, y la comisión acaba de presentar su quinto informe sobre los acuerdos de paz. El tema es los cultivos ilícitos. Ella es nuestra invitada de esta noche. Doctora Juanita, gracias por aceptar. ¿Cuáles son las observaciones que la Comisión de Seguimiento hace a los cultivos ilícitos y al acuerdo de paz en ese sentido? Yamit, muy buena noche, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Este es un informe multipartidista entre partidos independientes y de oposición y como usted lo decía, este ya es nuestro quinto informe. Estamos supremamente preocupados, Yamit, si bien como lo había dicho Simsi, hay una reducción del 9% en los cultivos, hay un incremento en la productividad y el rendimiento, particularmente del clorhidrato de cocaína. Lo que encontramos es un gobierno que no está cumpliendo con el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito y que no tiene una alternativa para estabilizar estos territorios. Pero entonces, doctora Juanita, ¿los cultivos están creciendo o no? Los cultivos no, Yamit. Lo que documenta Simsi es que entre 2018 y 2019 hubo una reducción, ligera, pero reducción del 9% en los cultivos. Parte de lo que documentamos en este informe es que el número de hectáreas no es un indicador suficiente. Uno tiene que poder, por ejemplo, incorporar a cuántas familias incorporó en un proyecto productivo. Ese es un indicador muy difícil. De las 99,000 familias que se vincularon al proyecto de erradicación concertada, de esas 99,000, solo el 2.1% ha recibido un proyecto productivo. Es decir, el grueso de esas familias están sin acceso a una economía lícita viable. Por eso hay que mirar otros componentes y no solamente el número de cultivos. ¿Los subsidios se están pagando? ¿Se dejaron de pagar? ¿Se disminuyó el subsidio o cuál es el descubrimiento? Este es un tema muy importante, Yamit. En el acuerdo de paz quedó contemplado que la manera en la cual se iba a transformar esos territorios era a través de intervenciones integrales y colectivas, de tal forma que los llamados PEDET, es decir, los programas de desarrollo con enfoque territorial en esos 70 municipios más afectados por la violencia y por la pobreza, que no son otra cosa que vías terciarias, educación rural, salud rural, sistemas de riego, es decir, volcarnos sobre esos territorios, tenían que ir de la mano de los procesos de sustitución, porque ya sabíamos que si lo que uno hace es entregarle plata directamente a los cultivadores, se pueden generar incentivos perversos, que desafortunadamente fue lo que terminó pasando, aunque eso no es lo que decía el acuerdo. Para darle un dato, Yamit, uno cruza las iniciativas de los PEDET, es decir, esos 250,000 campesinos que se sentaron a decir cuáles son las iniciativas que queremos a 15 años para transformar el territorio, y de esas, en esos territorios con cultivos de coca, el 83.5% no han iniciado ejecución. Es decir, nos quedamos con los subsidios y a medias porque, como le digo, solo el 2.1% ha recibido los proyectos productivos, es decir, la mayoría ni siquiera ha recibido el subsidio y en cambio no llegó el resto del Estado. Entonces no llegó con una oferta lícita, con lo cual estas comunidades en la mayoría de los casos están viendo cómo sobreviven de distintos tipos de economías, en muchos casos ilegales. No hay, como le digo, una oferta integral, que era lo que contemplaba el acuerdo, para sacar a estas comunidades del cultivo de coca. Es decir, el subsidio se convirtió fue en un incentivo perverso para el resiembro o para la producción de hoja de coca y cocaína. En los pocos casos en los que se dio, contrario a lo que estaba contemplado en el acuerdo, que hablaba de intervenir a las comunidades de manera colectiva, no darles incentivos económicos, en los casos en los que se dieron incentivos económicos, encontramos, Yamida, en el informe que se generaron incentivos perversos. Hay casos de particular preocupación en lo que uno encuentra es un aumento significativo en Simitú Bolívar, aumento de 1.469%, en San Pablo Bolívar, aumento de 998% de hectáreas y así sucesivamente por cuenta de intervenciones por vía de subsidios sin intervención integral. Pero lo más grave, Yamit,
se les genera a la comunidad una expectativa que el Estado antemano ya sabe que no va a cumplir. Si usted se da cuenta, el PENIS, este programa de sustitución de cultivos, está costeado en su totalidad en 4.8 billones de pesos. En 2019, déficit del 84%. En 2020, déficit del 38%. Y ahora, para presupuesto 2021 que estamos estudiando en el Congreso, ya de antemano el gobierno está diciendo hay una reducción adicional del 14% sobre el trazador presupuestal de paz en lo que tiene que ver con sustitución de cultivos de uso ilícito. Como le digo, uno puede, y esto es parte de lo que hace el informe, ver las experiencias nacionales e internacionales que han servido en su momento el Plan de Consolidación Integral de la Macarena en el 2007, por ejemplo, puede buscar alternativas porque el PENIS, como se ejecutó, tiene problemas, pero lo que no puede hacer un gobierno serio es simplemente decir no hay alternativa, con lo cual esos territorios se desestabilizan, que es parte de lo que estamos viendo con las amenazas y los homicidios. Y entonces la comisión que usted lidera del Congreso de la República, ¿qué propone hacer? Bueno, Yamit, lo primero es retomar la visión del acuerdo, es decir, reconocer que tenemos que devolvernos a lo que estaba en el acuerdo de paz, a los cultivadores, desarrollo rural, a los narcotraficantes y comercializadores, una estrategia de judicialización y de lucha en serio contra el crimen organizado. Y frente a los consumidores, una estrategia de salud pública. O sea, retomar eso que no es un invento del acuerdo de paz. Esa es una visión de analizar todas las lecciones aprendidas de lo que había fallado y lo que había servido en ciertos pilotos en Colombia en distintos gobiernos. Lo segundo, es muy importante, y esta no es una recomendación nueva, esto viene incluso en su momento de la Comisión Asesora de Drogas que asesoró a la Comisión de Política Criminal, en fin, aquí muchos lo han dicho, necesitamos una agencia que realmente integre los esfuerzos de erradicación que lidera el Ministerio de Defensa, bien sea los que soy hoy en día erradicación manual, bien que sea con aspersión manual o bien que sea, digamos, sin químicos, sino arrancando la mata, pero también en estos intentos del gobierno que insisten que quiere retomar la aspersión aérea. La erradicación no puede estar desligada en ninguna de sus visiones de un proceso de sustitución alternativa con generación de ingresos. Y esas dos componentes siempre han estado desarticulados, siempre se genera un choque constante entre unos y otros incentivos perversos. La idea de esta nueva agencia es que articule esas visiones de tal forma que no estén compitiendo en un lado y otro. Tercero, y ya se lo mencionaba, necesitamos otros indicadores y eso implica una estrategia de diplomacia internacional con Estados Unidos. Si el único incentivo, Yamit, es la erradicación y reducir hectáreas, nos pasa lo que nos está pasando. Encontramos 25 municipios, Yamit, en donde las hectáreas erradicadas son más que las hectáreas que estaban cultivadas. El incentivo es perverso. Y se generan todas clases de dinámicas de corrupción dentro de los grupos móviles de erradicación, porque la lógica es usted reporte más hectáreas erradicadas y ahí hay casos muy serios de corrupción que estamos documentando en el acuerdo, en el texto, perdón, del informe. ¿Qué se necesita? Indicadores mucho más complejos, como le digo, de integración de comunidades a economías lícitas, nuevos proyectos productivos de sustitución efectivos, si es con azaí, si es con palmito, si es con chocolate, vincularlos de manera cualitativa es parte de la manera de medir el éxito del proyecto y no simplemente tratar de decir cuántas hectáreas menos tengo. Cuarto, muy importante. Estamos diciéndole al gobierno que no puede seguir ejecutando ni prometiendo que va a ejecutar el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito con pagos económicos en efectivo, porque lo que genera son incentivos perversos. Esos 4.8 billones servirían mucho más para el desarrollo rural de esos territorios con la aceleración del PDET, es decir, de los programas de desarrollo con enfoque territorial, con inversión en bienes y servicios públicos. Si se pagan de manera directa, insisto que no se han pagado, lo que generan es decepción en las comunidades e incentivos perversos en vez de estabilización de estos otros territorios. Y ahí seguimos en varias otras recomendaciones, pero seguro que podemos entrar en cada uno. Pero entonces, la gran conclusión del informe de la Comisión Parlamentaria es: no hay sustitución de cultivos, no lo hay. No, señor. El punto 4 del acuerdo de paz no se está cumpliendo. Este gobierno no tiene una política de sustitución de activos de uso ilícito. Es decir, que estas 90.000 familias no tienen alternativa distinta, ninguna alternativa diferente a seguir sembrando coca.
Los estamos dejando totalmente solos. Más del 97% de esas 99.000 familias, que insisto, ni siquiera en la totalidad, pero al menos esas 99.000 con las que el gobierno anterior firmó un acuerdo, los estamos dejando sin ninguna alternativa. No les estamos cumpliendo con el acceso a un proyecto productivo, ni mucho menos con bienes y servicios públicos básicos para que tengan una alternativa lícita. Doctora Juanita, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y ojalá les escuchen con el informe que ha presentado la Comisión hoy sobre el cumplimiento en este punto de los acuerdos de paz. Muy amable. Gracias a usted, Yamit. Invitamos a toda la audiencia a visitar www.juanitaenelcongreso.com. Pueden leer en detalle este informe. Perfectamente. Aquí queda la dirección. Ahí está. Muy amable, doctora Juanita, y también a ustedes, televidentes, por seguirnos. Y los invitamos ahora a continuar aquí, en Noticentro 1 CM.